Gracias. Buenos días a todos. Uy, han perdido la práctica. Buenos días a todos. Gloria a Jesús, qué gusto de verlos. La próxima vez creo que voy a hacer miércoles, jueves, viernes y domingo, porque ya 5 sí ya son muchos. ¿Se imaginan ustedes que hace unos 20 años hicimos 100 noches seguidas? 100 noches seguidas. Gloria al Señor Jesucristo. Buenos días a todos. Yo les estuve contando la historia, un poco pinceladas de la historia del ministerio, y les hablé mucho de mi suegra, la hermana Asunción, que todos ustedes recuerdan. Pero no les hablé de mi mamá. Mi mamá, bueno, yo crecí en una casa donde Jesús ocupaba un lugar muy especial. No éramos creyentes o cristianos, no conocíamos la Biblia, pero toda la vida Jesús fue el centro en mi casa. Así que cuando yo recibí a Cristo, en 8 semanas ya todos éramos salvos. Mamá, papá, mi hermana, todos. Fue muy fácil en mi casa. En mi casa no hubo oposición como en algunas oportunidades hay. Y mi mamá asistía, igual que yo, a este estudio bíblico que les conté, donde mi suegra nos discipulaba. Y entonces la hermana Asunción decía, es que Dios me dijo, ya se los conté cuando fuimos a México, etc. Y mi mamá estaba intrigadísima. ¿Pero cómo es que Dios le habla? ¿Y cómo es que Dios le dice? Y entonces dispuso, mi mamá era una mujer de oración, bueno, ambos, mi mamá y mi papá. Y mi mamá dispuso ponerse a orar. Y me consta que oró por lo menos 6 meses todos los días. Dios, háblame. Señor, yo quiero que me hables. Y antes de terminar la historia, les cuento que mi mamá era una persona muy entregada a su familia. La familia era lo más importante. Entonces estaba ella clamándole a Dios que le hablara. Y un día, alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, le tocaron su mano en la cama. Abrió los ojos y era Jesús. Entonces le dijo, vine, porque quieres hablar. Se levantó y se fue a la sala y se sentó y hablaron más de media hora. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te hable? Y mi mamá le dijo, como era lo más natural del mundo, de mi familia. Así que le habló obviamente de mi papá de primero, después le habló de nosotros, los 2 hijos, le habló de sus hermanos y le dijo lo que cada quien iba a hacer y cómo iban a ser salvos. Y mi mamá tuvo el buen tino de mandar a comprar un cuaderno, de mandar a traer un cuaderno y un lápiz. Y apuntó todo lo que recordó que el Señor le había dicho. Bueno, no les dije. Oyó al Señor y cayó en el Espíritu y se quedó así como 5 horas. Entonces al mediodía regresó y me acuerdo que pidió una taza de té, un cuaderno y un lápiz. Y apuntó. En ese entonces nadie podía pensar que yo iba a poder ser un ministro o dedicarle la vida a Cristo, pero el Señor le habló de mí, le habló de Cecilia, le habló del ministerio, le habló de Harold, le habló de mis hijos. Fue una cosa muy linda. Y tuvimos nosotros un cuaderno, un mapa de lo que sería el futuro de toda la familia. Y sus hermanos se fueron convirtiendo tal y como el Señor lo había hablado. Cuando mi mamá se fue, mi hermana me llamó y me dijo, mira, no he tocado nada. ¿Quieres venir a la casa? ¿Quieres llevarte algo? Por supuesto, le dije, el cuaderno. Quiero ir a buscar el cuaderno. Porque para mí era tan valioso. Por cierto, no lo encontramos el cuaderno, pero un día de estos va a aparecer. Pero Cristo va a venir y va a hablarnos si nosotros tenemos la persistencia de orar y pedirle. Porque va a hacer cualquier cosa por nosotros, porque es un Dios de milagros. En mi casa solo somos 2 hermanos, pero no teníamos mucha concordia. No veo a mi hermana todavía por aquí. Y solíamos pelear. Y teníamos muchas discusiones no agradables. Y nos juntábamos todos los domingos a almorzar, era la costumbre de mi papá, y todos almorzábamos juntos. Llevábamos a nuestros hijos. Pero habían chispas. Y un día hubo una discusión muy desagradable.
Y mi mamá se paró como que fuera un rayo, muy enojada, y dijo: esto se acabó. Diablo, te hablo. Y empezó a hablarle a Satanás. Y yo no sé de dónde agarró una escoba. Estaba en la mano la escoba y nosotros asustados. Y agarró la escoba y le dijo: y te saco de aquí de una vez por todas, diablo, en el nombre de Jesús, y pácate. Y nunca más hasta el día de hoy hemos tenido problemas. Dios es un Dios de milagros, pero también es un Dios que está con nosotros todos los días. Por eso mi mentor, el doctor T.L. Osborne, solía decir: el cristianismo no es una religión. El cristianismo es el estilo de vida de Jesús, de vivir con el Señor Jesús. Bueno, quiero decirles que estoy muy contento de haber participado esta semana con ustedes. Estoy muy contento de el resultado. Estoy muy agradecido con todos los servidores que colaboraron, que ayudaron en todo sentido, en el sonido, en la alabanza, en todo. Ya le agradecí a la hermana Susan, que estuvieron todos muy contentos teniendo comunión antes de cada uno de los servicios. Así que muchas gracias, espero que esto se repita. En nuestro corazón está la intención con Cecilia de que esto pase por lo menos 2 o 3 veces al año y que podamos estar juntos. Y como no me gustaría de ninguna manera dejarles ningún saldo negativo a la iglesia, entonces vamos a recibir nuestra segunda ofrenda y espero que les cubramos todos sus gastos. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a orar y vamos todos a sembrar con alegría. Yo no traje mi billetera, así que Cecilia va a sembrar por los dos. Saben que a veces digo: Ceci, no traje mi billetera, y contesta: qué conveniente. Así que hoy va a ser conveniente. ¿Listos? Padre, mi Dios, te bendecimos, te alabamos, Jesús, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, recordamos con júbilo el momento en el que nos salvaste, en el que nos conduciste a los pies de Cristo y nos diste una nueva vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Y Padre, queremos honrarte con esta ofrenda en el nombre de Jesús. Oro como siempre, mi Dios, por el trabajo, el oficio, el negocio, la profesión de cada uno, lo que constituye, Señor, su fuente de ingresos. Y a esa fuente de ingresos de cada quien le hablamos vida, le hablamos multiplicación, le hablamos producción en el nombre de Jesús. Y oramos, Padre, que esta ofrenda sea multiplicada en la cuenta de cada uno y en la cuenta del ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle a los pastores que nos ayuden, por favor, para recibir su ofrenda. El día miércoles por la noche traté de introducirnos al tema y les comenté qué nos había llevado hasta este momento. Les comenté con bastante detalle ese momento especial en el mes de agosto, en esa visitación que tuve del Señor, de su gracia, de su amor, de su presencia, de su amor y la conclusión tan grande que sentí de su infinita misericordia. Eso me motivó para, ya se los dije más de una vez, en el minuto siguiente yo llamé a Cecilia, le conté que había vivido y le dije: vamos a comenzar nuestra oración por Guatemala. Hemos estado orando los martes, bueno, no solo los martes, pero tenemos esa reunión los martes. Bueno, más bien, todos los días. A mí me toca el martes, es lo que quiero decir. A Cecilia y a mí nos toca los días martes. Y hemos estado orando y clamando por Guatemala. Sin descansar desde ese día para acá, planeamos esta venida y también empezamos a pedirle a Dios el mensaje para compartir con ustedes. Ya les conté el trabajo arduo del hermano Luis Roberto Argueta para que todo esto saliera como salió. Lo hizo con mucha intención, fue visitando uno por uno, invitando uno por uno a los hermanos para que nos acompañaran, en especial el día viernes, pero en realidad toda la semana. Y
Y empezamos a orar a Dios por una palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios para Guatemala? ¿Cuál es la palabra para hoy? Porque siempre existe una palabra fresca de Dios para nosotros todo el tiempo, todos los días. Entonces empezamos a clamar, les conté el miércoles cómo llegamos acá, o por qué, o cómo se dieron las circunstancias. Y después el jueves quise compartir con ustedes este tema. Se recuerdan ustedes que hablamos de Nínive, pero no solo hablamos de Jonás, como se hace siempre, sino que también de Nahum. Y mostramos, espero yo, la realidad, el total de Dios, en contraste con ese concepto que llamé de esa manera coloquial el buffet cristiano. El buffet cristiano es ese lugar donde la gente va y agarra solo lo que le gusta. Pero no es así el Evangelio. No podemos nosotros decidir que tomar solo una parte de Dios, sino que tenemos que tomarlo todo. Y Nínive, la capital de Asiria, nos dio la oportunidad en más o menos 100 años que hay entre Jonás y Nahum, nos dio la oportunidad de ver, por un lado, el pecado de Asiria, por el otro lado, la compasión de Dios, luego el arrepentimiento. Dije Asiria es el imperio y Nínive la capital. El arrepentimiento de Nínive en reacción a la palabra de Jonás y la compasión de Dios en perdonarlos. 100 años más tarde, más o menos 100 años más tarde, el pueblo había vuelto al mal, me refiero a Nínive. Y entonces viene la palabra de Nahum, pero ya no es una repetición de la palabra de Jonás, otra vez llamándoles al arrepentimiento, sino que es una palabra. Muchos comentaristas piensan que el libro de Nahum es el libro más extremo y más fuerte de toda la Biblia, porque emplea la mitad del primer capítulo para describir a Dios y el resto del libro lo emplea para los detalles de la destrucción detallada de Nínive, porque ya no hubo lugar para un segundo arrepentimiento. El Antiguo Testamento muchas veces nos sirve como un ejemplo para que nosotros podamos interpretar, conocer, entender, comprender bien el Nuevo Testamento. Y en este caso lo que nos está diciendo es que el pecado puede ser perdonado por el arrepentimiento, pero después de eso hay que vivir una vida libres de pecado, sin el pecado que nos asedia, dice la Biblia. El pasaje de Hebreos, donde habla de la posibilidad de deslizarse, es un pasaje verdaderamente fuerte, donde nos habla de que es una terrible cosa caer en las manos de la ira de Dios. Yo contaba hace 2 días, le contaba a Melvin de un mensaje. Hubo un pastor, un predicador formidable en el gran avivamiento, en el gran despertamiento americano, que se llamó Jonathan Edwards. Y era un hombre extremadamente culto, extremadamente educado, era una persona extraordinaria, un ministro extraordinario, y predicó un mensaje que se llama Pecadores en las manos de un Dios, a ver cómo se dice en español, tú sabías cómo se dice. Sí, en la ira de Dios, en inglés dice airado, esa es la traducción en castellano. El pecador en las manos de un Dios airado. Lo predicó por lo menos 1500 veces. Hay quien piensa que lo predicó 5000 veces. Pero lo llegó a predicar con tal maestría, tomó el pasaje de Hebreos de las personas que se deslizan y lo predicó de tal manera y describió el infierno de tal manera y el abismo que la gente se agarraba de las bancas literalmente y lloraba, y produjo, pero así, decenas de millares de conversiones con un solo mensaje, pero un mensaje muy fuerte. Cecilia y yo lo escuchamos más de una vez, pero esta última vez nos sentamos. Ahora ya está en audio, ya no hay que leerlo, ahora está en audio, está en inglés, está en español, lo que quieran. Y entonces lo busqué y lo pusimos y nos sentamos con Cecilia a escucharlo. Y cuando terminó el mensaje, predicaba verdaderamente de una forma ungida y especial. Y este mensaje es algo que quiero dejar en sus corazones. Dios tuvo la misericordia de salvarnos,
Pero ahora nosotros necesitamos vivir de acuerdo a esa salvación. Entonces, el segundo día compartí con ustedes, o traté de compartir lo que Pablo llama el consejo completo de Dios. Es decir, no solo el lado que nos agrade, sino todo Dios. Y por eso les hablaba del mensaje del pastor Jonathan Edwards. Si tienen oportunidad, tomen el tiempo y escúchenlo. Es una obra de arte, es extraordinario. Pecadores en las manos de un Dios airado, así se llama en español. Luego venimos al día viernes, y el día viernes traté ya de que fuéramos aterrizando en nuestro mensaje, para que llegásemos a este punto que estamos hablando el día de hoy. El viernes pues fue el día especial y luego el sábado llegamos a Zacarías. Como les dije, la hermana Lucrecia, mi cuñada, y yo hemos estado cada uno por nuestro lado buscando al Señor y descubriendo verdades de Dios y de su palabra. Entonces compartimos el tema, como ustedes lo escucharon, fuimos ministrados de una manera lindísima por la palabra cantada. Y en otra de las conversaciones nos pusimos a hablar de la oración. Y los dos, por nuestro lado, arribamos a la misma conclusión, que teníamos necesidad de orar la palabra de Dios. No es que se lo recuerde usted a Dios, Dios la escribió y Dios la sabe, no es que se la recordemos, es que venimos, voy a usar la palabra, investidos de su palabra, que es el Logos, que es Cristo, al trono de la gracia, a clamar por misericordia y favor. En ese sentido, yo estaba clamando con muchos de ustedes que nos acompañan siempre en intercesión por la palabra para Guatemala. Y entonces, en lugar de recibir una profecía per se, lo que recibí fue una profecía bíblica, es decir, Zacarías. Lo compartí con ustedes. Y me da entonces, a ver cómo lo digo esto, no solo nos da el entendimiento de lo que Dios quiere hacer, sino que nos da la certeza, la seguridad, el fundamento de su palabra. O sea, vamos a orar su palabra. Es distinto que yo les diga, dice el Señor que va a hacer esto, es muy distinto a que se los lea en la Biblia. Entonces, nosotros ahora, como iglesia, nos toca tomar el pasaje de Zacarías, el libro entero, pero hice énfasis en 4 capítulos. En el capítulo número 1, el versículo 4, que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es, digamos, la introducción. Luego los llevé al capítulo número 8, vamos a ir en un momento, y después unos versículos, 4 me parece, del versículo 10 y 2 del versículo 12. Ahora nos toca como iglesia. Esta noche hablábamos con David y yo le decía, hijo, ahora lo que toca es comprender perfectamente, dimensionar, comprender al profeta Zacarías. Me llama especialmente la atención lo del ayuno del 4º mes, el 6º, el 7º y el 10º. Me parece que hay que profundizar y comprenderlo. Y tomar ese libro y esos pasajes como el modelo para orar por nuestra Guatemala. Ahora, no solo es un modelo de oración, porque recuerdan que tiene una descripción acerca de nuestro comportamiento. Así que leámoslo juntos y repasemos el pasaje, que ahora en realidad nos queda como una tarea a todos nosotros para, como les digo, comprender bien lo que Dios dice. Repito entonces, el verso, por cierto, perdónenme, les dije 4 y no es 4, es 3. Capítulo 1, versículo 3, no es 4, es 3. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ese fue el capítulo número 1. Ahora vamos al capítulo número 8. Y dice así, y vino la palabra del Señor. Es una cosa impresionante, porque ustedes van al libro de Daniel y se encuentran con la expresión el Hijo del Hombre. El mismo Señor Jesucristo dice el Hijo del Hombre.
En otros pasajes dice el Dios Todopoderoso. Aquí dice una y otra vez el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, dice, vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos. Hace muchísimos años, debe haber sido en el año 80 y algo, que nosotros entramos en conocimiento de un libro, y a través del libro de una persona que se llamó Rhys Howells. El libro es un libro maravilloso. Yo me recuerdo que lo compramos por cientos y lo repartimos en la iglesia. Rhys Howells, Intercesor, así se llama el libro. Es un libro maravilloso que narra la vida de este hombre de Dios. Él fue contemporáneo de Evan Roberts, en realidad mayor que Evan Roberts, del avivamiento que les comentaba en Gales. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, él ya había muerto, pero en el año 95 visité el instituto y visité a su hijo, Samuel Howells. De hecho, me dieron la oportunidad de enseñar en el instituto y pasé un tiempo hermosísimo con el hermano Samuel Howells, donde me contó todas esas maravillas. Le contaba a uno unas cosas de otro planeta. Dice, estábamos tomando té y me dijo en la conversación, ¿conoces a Reinhard Bonnke? Y dije, pues sí, por supuesto, sé quién es. No somos amigos, ni conocidos, ni nada por el estilo, pero sé quién es. Ah, es que te quería enseñar ahí abajo donde guardamos la leña, porque es donde Reinhard recibió el Espíritu Santo. Y hablamos del avivamiento de Gales y me dice, por supuesto, Evan vivía aquí a la vuelta, ¿quieres que te muestre? Era un compendio de historia. Y habían ahí más o menos 20 personas, tal vez un poquito más. Estos 20 jóvenes, o 22 lo que fueran, recibieron el llamado de parte de Rhys Howells para aprender a interceder. Esto debe haber sido 1935, más o menos. Sí, 35, entre el 30 y el 35. Y él los reclutó y les enseñó a interceder, pero a interceder de verdad, a interceder con toda la vida. Y los desafió, y estas 20 y tantas personas formaron una comunidad en realidad, se quedaron a vivir adentro de las paredes del instituto y ahí vivieron hasta que cada uno fue muriendo. Yo llegué en el año 95 y tenían, ya se imaginan ustedes, el menor de haber tenido 80 años. Y estaban todavía ahí. Cuando murió el último, iban a cerrar el lugar y un hermano decidió que no se podía cerrar y lo compró y lo mantienen abierto. Pero eso no es lo que quería contarles. Lo que quería contarles es que se dedicaron a la intercesión. Y entonces vino en ese tiempo, al final de los 30, Hitler. Y ellos, obvio, estaban en Europa, estando en Gales. Y recuerdan que Hitler trató de invadir Inglaterra. Entonces, ellos que le habían dedicado su vida a la intercesión, separaron un cuarto. El cuarto se llamaba el cuarto azul. Yo lo conocí, yo estuve en el cuarto azul. Azul porque tenía la alfombra azul y porque tenía las cortinas azules. Por eso era el cuarto azul. Y en ese cuarto azul, los intercesores decidieron pelear la Segunda Guerra Mundial. Parece distinto, ¿no? Parece diferente a lo que estoy hablando. Pero los intercesores se ofrecieron a Dios en sacrificio vivo, aceptable delante de Dios, presentaron sus cuerpos como ofrenda viva y se ofrecieron a Dios para librar la batalla en los aires. Y libraron la batalla y llevaba un diario, y lo pueden leer en el libro. Y ahora ya hay más libros, porque ahora también este libro escrito por el hijo Samuel y por el asistente, el señor Mayton, que tuvo la gracia de asistirme, y que era uno de ese grupo. O sea que ahora ya no hay un libro, hay como 3 o 4. Y narra cómo ellos escuchaban la voz de Dios y oraban. Y cuando se compara el diario con los periódicos, iban adelantados. O sea, Dios les dijo, ahora a orar
por el ejército en el aire. Clamen a los ángeles que defiendan a Inglaterra. Horas después, la Fuerza Aérea Británica derrotaba a los aviones de la Luftwaffe, que eran muchísimos más. La Fuerza Aérea Alemana los superaba con creces y sin embargo vencían. Y se venció una a una de las batallas y está documentado que primero lo oraban y después sucedía. Ese es el desafío para nosotros, queridos hermanos. Hemos llegado. Dios es capaz de cualquier cosa. A lo mejor y pensamos que ya perdimos nuestro país. A lo mejor pensamos que ya vamos a parar siendo un estado fallido. A lo mejor pensamos que vamos a parar siendo un narcoestado. No, Dios dio una promesa para Guatemala y Dios la va a cumplir. Él dijo que Guatemala será faro de luz a las naciones. Y qué lindo que nos esté permitiendo entender que nos está dando esa tarea. Una vez más, ¿se dan cuenta de la misericordia de Dios? Lo peleamos hace ya más de 30 años. Y clamamos más de 35 años. Y todo lo que aprendimos, como les decía, de Moisés, de esos 40 años, ahora debemos aplicarlo. Y ahora nos toca otra batalla. Y nos está dando el mapa. A ver, vamos aquí de nuevo a Zacarías capítulo número 8. Nos está hablando con claridad. Esto es lo que debemos aplicar para Guatemala, que nos está mostrando en la Escritura. Dice que el Señor tuvo celo por Sión, un gran celo y con un gran furor. Y dice, volveré a Sión y en medio de ellos moraré. Dice Jerusalén, pero es lo mismo, Sión y Jerusalén, ¿no? Y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Yo quiero invitarles entonces a que cada uno de ustedes penetre en esta escritura y que cambiemos el nombre. Y donde el Señor dice Jerusalén y donde el Señor dice Sión, pongamos el nombre de Guatemala. Porque ciertamente Dios ha celado a Guatemala y la cela con gran furor. Eso es un hecho, lo entendemos perfectamente de la naturaleza divina. Entonces vamos a orar delante de Dios esta escritura y vamos a clamar que Dios haga lo que hizo. Así dice el Señor de los ejércitos: aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas. Otra versión dice de niños y niñas que jugarán en las calles. Así dice el Señor de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Dios va a hacerlo por difícil que nos parezca. La Escritura nos está hablando directamente. Y luego, que a mí me duele tanto este tema, Cecilia y yo vivimos en Florida y lo vemos todos los días. Nos enfrentamos a este tema de la diáspora guatemalteca o latinoamericana, pero obvio uno se fija en lo suyo. La cantidad de migrantes. Más del 10% de los guatemaltecos han salido con el objeto de trabajar y mandarle dinero a sus familias. Todos hemos leído de las remesas familiares. Las remesas familiares son el ingreso número 1 del país. Ya no es el café, ya no es el azúcar, son las remesas familiares de la diáspora, de nuestra gente que está afuera. Y si ustedes vieran lo que está pasando y el temor de la gente, es una cosa muy dura. Una joven vino con Cecilia, le había alquilado un apartamento y le viene a pedir: por favor, libéreme del contrato. A mi papá se lo llevaron ayer y no sabemos dónde está. Y así, familias, es una cosa muy dura. Teníamos nosotros empleados que decidieron mejor autodeportarse y venirse de vuelta porque no querían parar en una cárcel. Es una situación muy dura la que están enfrentando. Muchas lágrimas, muchos problemas, muchos abusos también. Pero Dios dice aquí que los hará volver, y los hará volver con gozo el Señor a su propio país. Y cuando vengan a su propio país van a encontrar trabajo y van a encontrar oportunidades y van a encontrar a sus familias y van a encontrar a Cristo. Y lo está hablando, lo dice la palabra. Tenemos que creerlo y tenemos que orarlo. El Señor los va a traer de vuelta.
Y no quiero repetir todo el pasaje, pero yo me imagino que los pastores lo tomarán y van a leérselos a ustedes parte por parte en las semanas que vienen. Voy a dejarlo aquí, porque quiero hacer algo. No estamos siempre juntos, entonces...